Bien amigos, es momento de una entrevista. Ya nos encontramos con Parwa Oblitas. Ella es coordinadora de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones, y vamos a abordar un tema bastante interesante. Se trata del JNE y la inclusión de las poblaciones vulnerables en su participación política. Parwa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Paloma. Qué gusto poder estar en esta entrevista. Efectivamente, el Jurado Nacional de Elecciones tiene el compromiso y la función educativa de trabajar directamente y de la mano con las organizaciones sociales de poblaciones que han sido históricamente excluidas de la participación política, vale decir las mujeres, jóvenes, población afroperuana, población indígena, personas con discapacidad, y personas LGBTI. Entendemos que ustedes se están organizando en medio de la pandemia, una serie de mesas de trabajo para que ellos puedan de repente expresar sus necesidades. ¿De qué se trata? Sí, en el marco de esta pandemia producto del COVID-19 y a miras de las próximas elecciones generales 2021, el Programa para la Igualdad Política ha iniciado el diálogo con estas poblaciones, ¿no? A través de mesas de trabajo que han iniciado en esta semana. La primera mesa que hemos tenido ha sido con el grupo o comunidad de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales. Luego hemos hecho mesas también con las personas con discapacidad y con organizaciones de población afroperuana. Bien, si podemos de repente detallar individualmente de cada grupo cuáles son las necesidades, las inquietudes respecto a la participación política en el país. A ver, comenzando con la población LGBTI, hay que recordar que en los últimos procesos electorales, 3 procesos electorales, solo han sido 36 candidatos visibles que han participado para ser elegidos autoridades, ¿no? Y solo 6 de ellas y ellos han sido elegidos como representantes de la población. Entonces, todavía este número es muy bajo y lo que demanda la población LGBTI es que se promueva esta participación política, ¿no? En específico, han hecho mención a las personas trans porque son quienes todavía no gozan del derecho a la identidad de género. Cabe decir que en nuestro país no existe una legislación sobre el tema, si bien el Tribunal Constitucional ya se ha manifestado y ha dicho que sí se pueden realizar estos cambios de nombre y sexo en los documentos de identidad. No existe una normativa legal, ¿no? Entonces no pueden haber estos cambios administrativos en RENIEC y muchas veces se invisibiliza esto, ¿no? Al momento de, por ejemplo, presentar las candidaturas porque el nombre que se registra es el DNI, y también al momento de ejercitar el derecho al voto cuando el DNI no coincide con el aspecto físico, ¿no? Entonces lo que solicitaban era una mayor sensibilización y capacitación para los trabajadores y el personal de los organismos o del sistema electoral. Una demanda también de las personas con discapacidad. Si hay que recordar algunas cifras, en este último periodo de las elecciones congresales extraordinarias del 2020, solo 28 candidatos con discapacidad se presentaron en estas elecciones congresales y ninguna fue elegida congresista, ¿no? Entonces también las cifras son muy bajas, es solo el 1,1% de las candidaturas en general. Y lo que demandan es que se genere, se haga visible estas candidaturas, se pueda contar con una información sobre cuántas personas con discapacidad llegan a ser candidatos y candidatas, y que, por ejemplo, cumpliendo una labor del jurado que es la labor educativa y de difusión, nos decían que los materiales o los conversatorios, talleres y acciones educativas tengan también un aspecto inclusivo. Por ejemplo, hacer un material en braille, hacer materiales no necesariamente en PDF, sino en Word, porque podrían ser leídos por programas que las personas con discapacidad tienen, ¿no? Lo mismo para el día de las elecciones, cuando acuden a votar y, por ejemplo, no hay un ascensor en un centro educativo y la mesa de votación tiene que ir al primer piso y facilitar que esas personas con discapacidad puedan votar. Y en el caso de las personas afroperuanas, lo mismo, ¿no? Como nosotros
impulsamos a que haya una campaña sin discriminación para esta población. También hay que recordar que fueron solo 20 candidatos a nivel nacional en las últimas elecciones congresales extraordinarias del 2020 y ninguna fue elegida congresista, ¿no? Entonces no hay una representatividad de esas poblaciones a nivel de autoridades, a nivel congresal y subnacional. Entonces, esas eran algunas demandas de las que hemos ido dialogando con las poblaciones que han sido excluidas históricamente de la participación. Bien, sin lugar a dudas hay mucho trabajo que realizar y nosotros también entendemos que el Jurado Nacional de Elecciones, a través de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana, ha realizado ya diversas acciones en estos últimos procesos electorales en pro de la participación política de estas poblaciones vulnerables. ¿Cuáles son más o menos estas acciones? Entendemos también que existe en una plataforma Observa Igualdad. Sí, hemos desarrollado diversas acciones, entre ellas las de generar cursos, talleres, programas de formación para cada una de estas poblaciones, ¿no? Y como ya lo hemos hecho en el pasado, lo tenemos planificado para estas nuevas elecciones congresales. Solo por decirte algunas, vamos a hacer la segunda versión del programa de formación que se llama Empodera, dirigido a la comunidad LGBTI para dar herramientas en la participación política de esta población. Asimismo, hemos desarrollado ya 2 cursos para candidatas, ¿no? En las que se ha priorizado y en los que se ha dado un puntaje diferenciado a mujeres que han pertenecido o pertenecen a estas poblaciones. También se han hecho talleres específicos con estas poblaciones y conversatorios para presentar la agenda de estas poblaciones, ¿no? Se hizo un conversatorio en coordinación con el Ministerio de Cultura, Transparencia y otros aliados, buscando un diálogo interseccional que conecten a estas poblaciones. Lo mismo haremos en estas próximas elecciones y, como tú bien lo has dicho, desde el Programa para la Igualdad Política contamos con una plataforma que se llama Observa Igualdad, en la que presentamos algunas cifras y la situación de participación política de cada una de estas poblaciones. Lo que queremos hacer visible es cómo estas poblaciones vienen participando de la política de nuestro país, su representatividad. Asimismo, esta plataforma cuenta con algunos formularios como el de autoidentificación, porque vale decir que en la hoja de vida para candidatos y candidatas no existe alguna pregunta de autoidentificación. Entonces, nosotros hemos intentado de que en nuestra plataforma las y los candidatos que pertenecen a estas poblaciones puedan autoidentificarse y así tener un registro. Lo mismo con un formulario en el que se pueden registrar casos de acoso político y de vulneración de derechos políticos. Parwa, sin lugar a dudas existen una serie de esfuerzos por parte del ente electoral y como de otras muchas organizaciones en el país por tener igualdad, porque los diversos grupos y minorías puedan tener participación política efectiva en nuestro país. Sin embargo, es importante exhortar, pedir a los legisladores que se puedan tener leyes y que finalmente éstas se cumplan. En ese sentido, ¿cuáles son las necesidades? ¿Qué es lo que se le pide al Congreso de la República? Como ya lo he dicho, por ejemplo, para la comunidad LGBTI hay una demanda que está pendiente, una ley que debería aprobarse, es la Ley de Identidad de Género, que va a permitir que más personas trans puedan participar de la vida política sin discriminación y en igualdad, ¿no? Otra norma que sé que ahora se está debatiendo en el Congreso, que hay un impulso de parte del Ejecutivo, es la ley contra el racismo, ¿no? Que permitiría que se eliminen algunos estereotipos o prejuicios de raza, ¿no? Y que limitan la participación política de poblaciones como la población afroperuana. Y creo que en este contexto del COVID, de la pandemia, la pandemia han salido y se han abierto algunas problemáticas, se han hecho más visibles, como por ejemplo el tema de la discriminación y el racismo, ¿no? Y estas otras pandemias impiden que
estas poblaciones puedan participar de la vida activa, política de nuestro país y necesitamos un cambio para que puedan ser representadas, ¿no? Recordemos que en el último censo también se preguntó sobre la autoidentificación y hay un número muy alto de personas que se autoidentifican como poblaciones indígenas y afroperuanas. Así es, en todo caso hay mucho trabajo que realizar todavía en el país y esfuerzos como el que realizan ustedes son muy importantes para lograr la igualdad en la participación política. Parwa, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bien amigos, esa ha sido una entrevista sobre la inclusión de las poblaciones vulnerables en la participación política del país, un esfuerzo también del Jurado Nacional de Elecciones. Ha llegado el momento de hacer una pausa. Al volver tenemos más información. No se muevan.